Bueno, arratsalde on denoi, buenas tardes. Eskerrik asko etortzearren, bienvenidos todos, muchísimas gracias por vuestra presencia. Bueno, pues yo simplemente presentaros, aurkeztu, Sorangela Egaña, zuek ni baino hobeto ezagutzen dezue, Zumaiarra, eta 10 urte Kamerunen misiolari. Eta da, sierva de Maria. Nik ez dakidakizuen, baina nik ere arreba bat, daukadan arreba bakarra, sierva de Maria dut. Nere baino urte bete terdi baino zaharragoa. Tengo la única hermana que tengo yo, también es sierva de María, es de la misma congregación de Sorangela, Egaña. Siervas de María, bueno, ella luego igual nos puede explicar un poquito más, pero son siervas de María, ministras de los enfermos. Ellas se encargan, tienen el carisma de cuidar de los enfermos, especialmente en sus casas, por las noches, acompañando también a las familias. Y también pues tienen casas de misión, en este caso en Camerún. Allí está 10 años Sorangela. Y bueno, pues sabéis que el año pasado pues ya se presentó un proyecto para ayudar a construir allí los pozos, para que el hospital que tienen allí pudiese tener agua. Fijaros qué cosas, ¿no? El agua, qué importante es. Aquí nosotros lo tenemos al abrir el grifo, pero allí pues es algo que muchas veces no tienen. Bueno, pues ese proyecto se quedó con la pandemia, se quedó a mitad, pero bueno, pero los pozos parece que ya se han hecho. Así que bueno, pues ella nos viene un poquito a hablar sobre eso. Eskertze izugu, zure bisita, oporretan zaude, eta egun hauek hemen egiten eizea, eta gu bisitatu eta pixkatxo bat hortaz informatu. Bueno, hor dugu, zuku daukazu hitza, pixkatxo bat hortaz hitz egiteko guztioi. Mila esker, Sorangela, gure artean egotearren. Muchísimas gracias. Puedes hacer en euskera, en castellano, como te parezca, nahi dezun bezala. Badaude hemen euskaldun, erdeldun batzuk ere bai, eta nahi dezun bezala egin. Arratsalde on danori, euskaraz, erderaz, como salga, ¿no? O sea que lehenbizi, eskerrak eman. Gracias por estar aquí, gracias por esta invitación, gracias a don Pedro, pero también quiero desde aquí, desde Zumaia, dar un gracias enorme a toda la diócesis de Guipúzcoa. No sabéis, como decía la Madre Teresa de Calcuta, si os acordáis que ella decía, si soy un granito de arena, pues ese granito de arena o esa gotita de agua en el mar, si no la ponemos, nos va a faltar. Y entonces, pues yo sencillamente, como ha dicho en la presentación don Pedro, pues soy de Zumaia, Zumaiarra naiz. Nací aquí justito al lado de la parroquia, en la calle Mari, y la verdad es que para mí es una cosa muy grande el poder ser de Zumaia y poder ir por el mundo pues diciendo soy zumaiana, soy sierva de María, que también me llena de santo orgullo. Como nos han dicho en la presentación, Siervas de María somos una congregación que atendemos a los enfermos. Y aquí la comunidad más cercana que tenemos es en Azpeitia. Tenemos en Azpeitia, hemos tenido en Donosti y bueno, pues había en Bilbao también, o sea que tenemos estamos bastante arraigadas aquí en el norte, en Guipúzcoa, en Vizcaya y en parte de España. Pues esta presentación va a ser una cosa muy sencilla, muy etxekoa bezala. O sea que, ¿de qué se trata? Pues bueno, lo hemos dicho un poquito, pero al alargar gracias, quiero ser un testigo. Testigo es una persona que ve algo, que vive algo y que lo cuenta. O sea que yo no pretendo ser una cosa especial ni una cosa de otro mundo que viene, sino soy pues una zumaiana más que tiene una experiencia, que tiene unas experiencias que son maravillosas a través del mundo. Y como yo digo muchas veces en misiones, existimos porque vosotros estáis aquí. Y para mí es un orgullo muy grande poder contar con vosotros. Entonces vamos a empezar con la presentación, que he traído unas pequeñas imágenes. Como veis, desde Zumaia hasta Batzenla. Batzenla es el poblado donde se ven los tejaditos ahí en el centro. Y bueno, pues unos caminos, estamos a 4,5 kilómetros de una pequeña ciudad que se llama Chan.
y a hora y media de la más grande, que es cabeza de partido, que se llama Bafoussam. Entonces, pues ya vamos a empezar propiamente con lo que es la presentación. L'Embissí, Nunda, Camerún. ¿Dónde está Camerún? Camerún está en Centroáfrica, se ve la bandera, en el centro de África, y es un país de una forma así un poquito como triangular, y estamos haciendo frontera en el norte-este con Nigeria, luego tenemos el Chad, Goyán, luego a la derecha tenemos Centroáfrica, la República de Centroáfrica, la República Democrática del Congo, el Gabón y en el borde de mar Guinea Ecuatorial. Esos son los países que nos rodean y Camerún es una república presidencial. Nosotros estamos exactamente en la parte de la izquierda, se ven los números 10, 7 y 8. 10 y 7 son las dos provincias que llamamos provincias anglófonas, de habla inglesa. Y luego las otras 8 provincias somos de habla francesa. Yo estoy concretamente en el número 8, que está juntito a las zonas inglesas, y ahí es donde tenemos nuestra comunidad de Batsenla. En la provincia inglesa del número 7, la de arriba, tenemos 2 comunidades que son Bamenda y Widikun. Esas comunidades que están en zona inglesa, actualmente desde el 2016 estamos en guerra. O sea que las guerras, se sabe, allí en África pues son de naciones, de tribus, de condiciones sociopolíticas un poco peligrosas, bueno, no muy, pero un poco sí. Entonces nosotras, o sea que estamos colindando con esas 2 provincias que están en guerra y tenemos 2 comunidades en zona inglesa. Entonces somos un poquito la comunidad de apoyo donde Madre General cogió las jóvenes, trajo a nuestra comunidad. Éramos 8 en comunidad y ahora somos 25, porque hay vocaciones ahí en Camerún, pero las jóvenes era demasiado peligroso que estuvieran en zona inglesa y las tenemos con nosotras. Pues ya que nos hemos situado, ahora vamos a ver un poquito la lengua. ¿Qué lengua se habla en Camerún? Oficialmente hablamos el inglés en las 2 provincias inglesas y el francés en las otras provincias. Pero tenemos la particularidad de que en África se hablan mucho los dialectos. O sea y en África concretamente existen más de 22 dialectos. Y ahí donde nos encontramos nosotras, pues hablamos el Yemba. Nosotros estamos en una zona donde la tribu es Bamileke. Yo digo que soy también Bamileke, ya después de 10 años me han adoptado y yo pues con mucho cariño participo de su vida, de su manera de vivir. Y entonces nosotros misioneros, ¿qué hacemos? ¿Qué llevamos? Entonces, claro, cuando veis las gentes, las casas son de ladrillos de adobe. O sea que es batza, ura, o sea, ladrilloakin, euskitan lehortu, eta horretxekin itxiakin. Y luego los tejados de uralita. Tenemos ahí una casa, luego en el centro abajo vemos una cocina, urizu caldeada. Principalmente las casas tienen 2 departamentos, uno que es para la cocina, y la cocina son 3 piedras en el suelo, eta egurra, y la madera, la leña, en el centro. Se coge el perolón, que está ahí a la derecha, se pone en el centro y eso es ahí es donde cocinan. No hay chimenea, no hay apertura, no hay. Entonces, pues humo, molestias, accidentes domésticos, que llamaríamos aquí. O sea que cuando están hirviendo mucho el maíz, vivimos mucho del maíz como alimento base y entonces son perolones grandes donde hacen hervir el agua y los niños que están correteando alrededor, pues más o menos, pues unos caen dentro, otros tiran el agua hirviendo sobre ellos y tenemos este tipo de heridos en la comunidad. Luego, pues a la derecha vemos lo que es por fuera, siempre hay un pequeño tejadito
para entrar en la casa, porque en la que vemos, la casa la he sacado en este lado para ver los ladrillos de adobe bien, y en el otro lado pues es esta casita. Entonces siempre ese tejadito es porque allí el clima son 6 meses de lluvia, 6 meses de sol. Entonces cuando es lluvia pues son trombas de agua, y claro, para que la gente se pueda resguardar un poquito del agua, pues tienen siempre una pequeña tejadito o algo que nos protege. Y luego pues vemos esas manos de niños, porque luego, o sea que todo es con mucha alegría, entonces en cuanto dices, venga, a levantar la mano para la foto, y bueno, ¿qué niño no levanta la mano? Todos, pues, esta tarde he visto unos niños en Arritoquieta y me recordaba a nuestros niños, ¿no? Ahí donde hay niños, pues hay vida, hay ilusión, y ahí también en África tenemos vida y tenemos ilusión, a pesar de ver esas condiciones de casa o de cocinas, ¿eh? Y luego a la derecha pues es una escuelita, porque también el proyecto, nosotros tenemos hospital, pero tenemos ayudas también pues para las escuelas, para la educación, y es para nosotros importante, o sea que enseñar a los niños, educar a los niños, y para que sepan un poquito cómo aprovechar lo mejor posible lo que tienen. Aquí tenemos a nuestro centro, o sea que entre las manos así es como un logotipo que vemos, porque estamos nosotros en lo alto de una colina. En lo alto de la colina, la casa de arriba es la comunidad, donde estamos las Siervas de María, y al pie de la colina tenemos el hospital. Cuando yo fui, ahí se ve la entrada principal y luego una de las habitaciones. Y al otro lado, a la izquierda abajo, es el hospital por dentro. O sea que es un hospital, ya os digo, cuando yo llegué en 2011, pues todo eso del hospital de abajo no existía, solo existía la comunidad, la casa de arriba. Entonces el hospital se ha ido construyendo poco a poco, gracias a Dios, gracias a las ayudas hemos conseguido pues un hospital de 100 camas, con 2 quirófanos, últimamente hemos abierto un tercer quirófano, tenemos maternidad, hay traumatología, luego pues todo tipo de enfermedades infecciosas. O sea que tenemos mucha malaria, tenemos pediatría, donde vienen los niños con la hemoglobina pues muy deficiente, y ahí es donde trabajamos y los atendemos. En la foto pequeña de abajo se ve las consultas, o sea que eso es, todos los días tenemos consultas, y suelen ser casi unas de 80 a 100 consultas diarias, aparte de las del hospital. Tenemos aquí nuestro trabajo, las Siervas de María. Entonces, a la derecha he puesto una fotografía que es la capilla donde estamos las hermanas rezando. O sea que no podemos olvidar que somos Siervas de María, religiosas, y que tenemos una presencia también y un testimonio de la palabra de Dios y del amor de Jesucristo que se derrama en los corazones de todos los hombres. Aquí tenemos la comunidad rezando, es nuestra mayor, iba a decir, ocupación, que es la oración, que es, entonces nos levantamos muy tempranito por la mañana para hacer nuestras oraciones y nuestra meditación y la Eucaristía. Y luego ya tenemos las fotos que nos enseñan pues un poquito en la del central, que participamos las siervas en todo. Estamos en el quirófano, estamos en las consultas, estamos en la hospitalización, y luego os he puesto también una foto pues cuando estábamos en plena pandemia del COVID. Cuando se dice que el COVID allí no tenéis tanto, pues sí, pues ahí también el coronavirus no sabe de fronteras. Lo único que digo que nos salva un poco es que allí estamos más acostumbrados a muchas enfermedades. Entonces, como que el cuerpo da otra reacción a toda agresión, ¿no?, externa. Entonces puede que ante un virus, ante un esto, las personas estén más acostumbradas a luchar y no tengamos las consecuencias tan dramáticas y tan drásticas que habéis tenido aquí en Zumaye concretamente, y también pues en Europa. Esto es, pero sí hemos tenido que protegernos, hemos tenido que, bueno, entró en la comunidad también, pero gracias a Dios pues la población es joven también, o sea que
Es verdad, recordar que la primera ola del COVID pues estaba mucho más fuerte con las personas mayores. Entonces, todas estas personas jóvenes pues parece que lo pasamos como una mala gripe o con menos consecuencias. Aquí tenemos, a ver, cuando me preguntan de qué vivís, entonces, claro, nosotros vivimos, a los enfermos les pedimos que paguen por lo menos lo material y no el trabajo nuestro. Entonces, cuando las financias, pues tenemos ayudas que son los voluntarios que vienen a África. Son médicos, cirujanos que se organizan en campañas, les llamamos las campañas. Estas campañas, vemos aquí un grupo de cirujanos ahí delante del letrero de nuestro hospital, trabajando en el quirófano, y luego tenemos el grupo de trabajadores y de cirujanos juntos. O sea que se forman campañas de... Las campañas procuramos que sean también de especializaciones, porque las enfermedades y un hospital normal o un centro de salud pues te puede cuidar de las enfermedades que tenemos localmente. Pero en cuanto una persona tiene una enfermedad o que es más específica, entonces ya no tiene los medios de curarse, de cuidarse. O sea que una traumatología, una fractura de fémur, pues puede ser pues, una persona pues, que ya no se le arregla el fémur y entonces ya tiene problemas, dificultades para caminar para toda su vida. Luego tenemos también los oftalmólogos. Hay un grupo de oftalmólogos de Madrid que vienen porque la vista, os he dicho que en las cocinas no hay chimenea, no hay esto, entonces el humo provoca muchas enfermedades oculares. Entonces nosotras, al traer voluntarios oftalmólogos, permitimos que a los pobres que están en las aldeas, que no pueden ir, por ejemplo, la distancia sería ir de aquí hasta pues, Burgos, para que te miren los ojos. Entonces, al no tener los medios, pues no miran los ojos y es el problema que tenemos. A nosotros, al traer voluntarios más especializados a las aldeas, entonces la gente puede curarse y puede atenderse mucho mejor y a buen precio, a mejor precio que haciendo todo un viaje. Luego tenemos ginecólogos también, ya sabéis que la maternidad es un tema muy importante en África. Y entonces, pues los ginecólogos, muchas mujeres están desatendidas, no tienen medios para curarse y nuestra labor está a ese nivel también. Iba a decir, pues últimamente, gracias a la asociación de La Vida en Rosa, que trata sobre el cáncer de mama, nos ha regalado un mamógrafo que vino en un contenedor hasta Camerún y nos ha costado un poquito ponerlo en marcha, pero tengo una buena noticia que ya está funcionando. Entonces, pues el cuidado de las mujeres jóvenes y no tan jóvenes es muy importante también, porque a veces te viene un cáncer en un estado ya en el que no se puede hacer nada. Y luego otra buena noticia también es que ahora en octubre van a empezar también los urólogos. Hay un grupo de urólogos que se ha ofrecido y que quieren venir al hospital a practicar algunas operaciones y a atender a las personas afectadas más bien en ese tema. O sea que estamos caminando, estamos en camino. Estos son los voluntarios y luego las ayudas. Las ayudas, aquí tenemos hace un año así, tuvimos la carretera que tenemos desde Chan hasta Batzenla, 4,5 kilómetros, por supuesto no está asfaltada. Y cuando son épocas de lluvia, pues arrasa con todo. Entonces, este tema de la carretera es una cosa muy delicada y gracias a Dios y a muchas ayudas, de hecho aquí en Zumaya también, yo sé por la familia y por esto, pues he pedido un poquito y sí, he tenido una respuesta muy positiva y hemos hecho pasar una máquina en esos 4,5 kilómetros para por lo menos hacerlo un poquito más liviano y poder alcanzar el hospital sin tantos problemas. Tenemos arriba, hemos visto la fachada antes del hospital y ahora vemos que hay 2 tiendas de campaña. Esto ha sido también una ayuda que hemos recibido
para el COVID, unos bienhechores particulares que pensaron que lo estaríamos pasando mal, porque estos voluntarios que os he dicho, pues desde el COVID os imagináis que no han podido viajar hasta Camerún. Entonces llevamos año y medio, año y 5 meses exactamente, en los que no hemos recibido un solo médico de aquí de Europa. Entonces, pues claro, todo el material se nos ha ido acabando, las mascarillas, los guantes, ya últimamente solo dejábamos para el quirófano y lo demás pues teníamos que arreglarnos como podíamos. Pero esta asociación es una asociación de Irihuaca, que son unas enfermeras que nos mandaron los dineros Irihuaca y Picume. Mandaron un poco de dinero y entonces pudimos poner estas 2 tiendas de campaña donde toda persona que tenía síntomas de COVID, de coronavirus, lo recibíamos aquí antes de entrar en el hospital. Al principio no teníamos tampoco test para hacerlos, ha sido un momento muy duro, muy fuerte, pero bueno, por fin conseguimos tener unos test del gobierno. Y aquí es donde hacíamos en la tienda que está a la izquierda, era como una sala de espera con 3 bancos y luego a la derecha estábamos nosotras pues para hacerle los test. Aquel que salía positivo directamente lo llevamos a una habitación privada, porque eso también ha sido un tema, porque ahí los hospitales prácticamente no tienen habitación privada, no saben lo que es una habitación privada, son todos salas comunes. Y entonces cuando había alguno con síntomas de COVID había que aislarlo. Entonces todas nuestras habitaciones privadas estaban dedicadas a eso. Cerramos el pasillo y lo pusimos como zona de COVID para evitar los contagios. Entonces luego tenemos también, esta es una escuela en formación. O sea que las escuelas también, la educación, como os he dicho, no solo nosotras somos sanitarias, pero la educación es una cosa esencial también allí en Camerún. Y entonces lo primero pues hay que construir una clase para poder por lo menos recibir los niños y darles unas clases, ¿no? Entonces con ayudas hemos logrado construir una escuelita y por fin a la derecha vemos el famoso tanque de agua. O sea que el tema del agua como el tema de la luz son 2 temas esenciales para el hospital. O sea que en todas las casas que están alrededor nuestra no hay ni agua corriente y cuando hay luz, pues una sola bombilla puede haber en alguna casa, pero en la mayoría tampoco hay luz. Entonces, pues este tema del agua, cuando hace 10 años se inauguró la comunidad, que se hizo este tanque, pero este tanque ahora a los 10 años pues empezó a perder agua, empezó a deteriorarse de una manera irremediable. Llamamos a unas personas que entienden de eso, les pedimos a ver qué podíamos hacer, si arreglarlos y cómo, y entonces nos dijeron que no, que ya, que se había hecho con un material que no era de buena calidad y que no había nada que hacer, y entonces que había que hacer un nuevo tanque para poder abastecer, porque el pozo lo tenemos al pie de la colina. Entonces ahí tenemos una bomba donde subimos el agua al tanque. Y al no poder tener tanque, pues tampoco podíamos tener agua. Entonces, pues esa fue la ayuda que pedimos hace 2 años, justo antes de la pandemia. Y bueno, yo sé que en Zumaya también empezasteis una campaña que la gente respondió. O sea que tengo, por medio de la delegación de misiones de Guipúzcoa, entonces me dijeron que había habido una respuesta muy positiva de empresas de Zumaya, de gente particular de Zumaya, y bueno, pues no sé cómo agradecer, porque gracias a esto tenemos el nuevo tanque. O sea que os he puesto unas imágenes sacadas pues el año pasado. A la izquierda tenemos una niña, porque estos son, o sea que cuando van, vienen a casa a por agua. Ellos no tienen agua corriente o tienen que ir al valle, al fondo del valle, donde hay un pequeño riachuelo, o cogen el agua de allí o
o vienen a casa al grifo nuestro donde cogen el agua con esas botellas de plástico de 1,5 litros. El trabajo de acarrear el agua es trabajo de los niños. Todos los niños cuando vuelven del colegio a las 3, 4 de la tarde, antes de empezar a hacer nada, ni tocar un libro cuando lo tienen. Pero lo primero que tienen que hacer es coger botellas de agua de 2, 3 añitos a 5 años, es una botella de 1,5 litros, que van al fondo del esto, o vienen a casa con la botella en la cabeza, y eso es lo que tienen. A partir de los 5 años hasta los 12 ya pasan a llevar unos bidones o unos cubos entre 5, o sea que de más de 2 litros, entre 5 litros y 10 litros. Y luego ya cuando son adultos o un poquito más mayores que 12 años, ya llevan pues unos cubos o unos baldes de entre 15 y 20 litros. Y ese es el trabajo que hacen hasta las 5 o 6 de la tarde, y ese es el agua que usan en casa. El agua se usa para cocinar, para lavarse y para lavar los platos, o sea que no tiene mucho más, claro, se terminan pronto. Imaginaos un garrafón de 5 litros traído a las 5 de la tarde, y hasta las 5 de la tarde del día siguiente ya no tienes más, tienes que disponer de ello. Entonces así es nuestro objetivo y el tema del agua. Finalmente vemos en las otras fotos pues los trabajos según iban adelantando. Entonces, claro, hemos hecho con mucho cemento, y en la foto de abajo se ve con los andamios el nuevo tanque y a la derecha el viejo, o sea que se ve que es mucho más grande y mucho más alto gracias a vosotros. Esto es concretamente, si un día alguien nos pregunta si habéis hecho algo para misiones, podéis decir que sí, porque yo soy testigo. Aquí tenemos pues ambes del anegituko. Es todavía mucho que nos falta por hacer. Nos falta por hacer pues en el tema de sanitario. Ese niño se va con su botellita de agua. Este niño tiene 4 años y medio y va a acarrear el agua. Así le pillé una foto de Stragis por detrás. Y luego tenemos pues los alimentos para niños, las escuelas que estamos siguiendo también. El problema es que antes, al principio, hemos trabajado mucho con algunas escuelas hasta que hemos construido un poquito la escuela, pero ahora nos encontramos con el tema de lo que los llamamos los refugiados, ¿no? Yo sé que es un tema muy delicado aquí en Europa con todos estos refugiados que están, pero nosotros habéis visto que estamos frontera con la zona inglesa. Entonces, como ahí tenemos problemas, entonces la gente se está refugiando en la zona francesa y en las zonas limítrofes a sus provincias. Entonces tenemos muchos niños que vienen escapando de la guerra, o a quienes les han matado los padres, les han matado las familias, y entonces se encuentran solos, abandonados, y ahí también pues les estamos ayudando un poquito a buscar pues familias, a buscar centros escolares donde puedan seguir sus estudios y su formación. Y luego, bueno, pues os pongo, este es el médico cirujano nuestro con un niño recién nacido, porque la maternidad es una de las cosas más bonitas que hay en el mundo. Entonces, estas maternidades también estamos cuando los niños necesitan una incubadora, o sea que son todos proyectos que tenemos muy importantes. Actualmente también en el hospital tenemos laboratorio. Queremos ampliar el laboratorio, pero bueno, todo esto pues se irá haciendo poco a poco y con el tiempo. Ahora también, volviendo al tema del tanque del agua, iba a decir, todo no ha terminado aquí, porque claro, ¿qué nos ha pasado? Que el tema del tanque del agua primero hay que ponerlo a funcionar para que empiece a funcionar. Y claro, como el otro era más pequeño y el agua no tenía tanta presión, pues los tubos del agua eran pequeñitos. Ahora que hemos metido la presión, pues han reventado todos los tubos. Y tenemos otro plan de proyectos para seguir trabajando y poder pues así llegar a tener agua allí donde necesitemos. Y ahora pues ya, esto es el eskerrik asko a todos, que es mi gran deuda con vosotros. Os he puesto unos niños, el de la izquierda de arriba es el Belén de Navidad. O sea que veis, a la izquierda el alto es San José, la que tiene el pañuelito en la cabeza es la Virgen María,
y el niño que está delante es el ángel con la luz. Y si os fijáis bien, el niño Jesús que tiene la Virgen María en los brazos es blanco, porque ese era el único niño que tenía. Y entonces, pues en el último momento le dije a la Virgen María el niño blanco que tenía, el niño Jesús que tenía, y salió con su niño Jesús haciendo como de auténtica mamá con el niño en los brazos. Luego tenemos los niños que atendemos en el hospital, que siempre que les vas a sacar una foto, niños y mayores, por un poquito de respeto, pues no quiero sacar muchas fotos de mayores tampoco, para resguardar una cierta intimidad también, pero ahí donde les dices, a ver, te saco una foto y enseguida te sonríen. O sea que la sonrisa es, iba a decir, el idioma internacional que no tiene fronteras ni tiene límites. Entonces, luego tenemos esta niña con sus colorines, porque ya sabéis que en África usamos muchos colores, muchas vestimentas festivas, y entonces la niña, y finalmente pues detrás de una catarata que no está muy lejos de casa, que es bonita, pues un eskerrik asko. Ya con esto yo ya le había dicho a don Pedro, va a ser muy cortito, yo no quiero tampoco quitar mucho tiempo, pero si hay alguna pregunta o galdera o sose, batek nahi baldin badu, ba. Eta bestela, eso sí, le he dicho a don Pedro, voy a pedir 2 cosas, os voy a pedir. Y una de las cosas, la primera, va a ser que le voy a pedir a don Pedro que me dé una bendición que me va a valer de envío. Yo quiero ser enviada por la parroquia, porque ya dentro de una semana ya me toca volar otra vez. Ya he pasado la visita de familia, he hecho mis vacaciones, he hecho mi descanso, mi retiro espiritual y ya me toca volver otra vez para allí, pero me parece tan importante y tan grande que pueda ser enviada desde la parroquia de Zumaya. Y luego la segunda pues será terminar con el canto de Arritokitako. Si hay alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo, aprovechar. Bueno, muchas gracias por lo que nos has explicado. Desde aquí todo se ve muy diferente. Yo voy a aprovechar, algunas ya me conocéis, ya sabéis que soy enfermera aquí en el ambulatorio, y voy a preguntar una cosa que me revuelve por dentro. El tema de la vacunación allí en vuestro país no existe, ¿no? Supongo. Yo llevo un mes fuera de Camerún y todavía nuestro señor ministro estaba pensando en la estrategia que iba a poder emplear cuando la vacuna. O sea que no sé que antes de tener la vacuna aquí, antes de empezar, todavía cuando no había ni resultados de laboratorio ni pruebas de laboratorio, quisieron introducir una vacuna en el continente africano. Y ahí es cuando se levantaron algunas personas, incluso a nivel internacional, diciendo que no éramos nosotros unas, iba a decir, conejillos de indias o ratitas de laboratorio. Entonces yo sé que entonces se negaron, pero ahora en este momento sí que la OMS y las vacunas que ahora sobren, cuando vayan vacunando aquí la gente, no lo sé. Pero bueno. Ahí estamos. Pues ya digo, nosotros, o sea que por medios naturales, con hierbas, con artemisia, con eso intentamos. Y también hay un producto que es de un obispo de Duala, de Monseñor ya no ve. Él es de familia de herbolistas y ha formado como un producto que se toman 15 gotas mañana, mediodía y tarde y es muy eficaz para el coronavirus. Entonces, bueno, pues intentamos solucionar con nuestros medios, como todo. A mí me emociona ver cómo todavía pues, hay misioneros allí en África, porque ya cada vez sois menos, y estamos viendo que ahora también vienen de allí a aquí. Ya en nuestra diócesis tenemos varios sacerdotes y bueno, y también
las siervas de María reciben de allí, pues en las comunidades de aquí, vocaciones. Y eso a mí me emociona, ¿no? Que todavía sigáis algunas personas de aquí y allí, porque ya sois pocos, ¿no? Has dicho que allí hay muchas vocaciones. Eso quiere decir que también allí la fe, pues también es rica, ¿no? Es decir, ¿cómo vive allí la gente la fe? Es decir, las celebraciones de la Eucaristía, ¿qué importancia tiene la fe también en la situación en la que viven ellos? ¿Qué testimonio puedes dar tú ahí sobre ese tema? ¿Alguna anécdota o alguna cosa? Cosa que llama mucho la atención, porque iba a decir, cuando hay necesidad y hay hambre y sed de Dios también. Y entonces el valor de la vida también son valores diferentes a los nuestros. O sea que nosotros estamos aquí con mucho material, con muchas posibilidades, ellos pues no tienen más que el cielo arriba y la tierra abajo. Entonces te agarras a la fe, y las celebraciones es una auténtica gozada. No sé si alguno habrá oído, hace unos años yo hice una pequeña celebración a los 25 años en esta misma parroquia con la familia, y vinieron los sobrinos y pusimos así un fondo, iba a decir africano, y vinimos bailando como bailan ellos en las ceremonias. Y es una auténtica maravilla. La fe se vive con el cuerpo, con el alma, con el corazón, con la voz, con todo. Bailando un gloria, nadie podría vivir un gloria levantado y tan quietecitos y tan... No, un gloria lo tienes que expresar con tu cuerpo. O sea que una alegría de la gloria de Dios tiene que ser aplaudiendo, con palmas, con bailando, en una procesión, como sea, pero no hay... Y de hecho, en las grandes solemnidades, para mí es una de las cosas que me gusta y me llamó la atención al principio, es cuando empieza la Eucaristía, o sea que ya está el sacerdote, antes de seguir adelante en la liturgia, hacen la introducción del Evangelio. Y entonces vienen con palmas, tocando tambores, cantando y bailando, y hay una persona en el centro que suele ser un niño o una niña con un zurrón en la espalda y dentro está el Evangelio. Y toda la gente alrededor, vestido con sus vestidos tradicionales, haciendo un arco con las palmas, porque hay unas palmas que son propiamente las palmas de la paz, y entonces entran en toda la iglesia hasta que el sacerdote viene, saca el Evangelio del zurrón y muestra el Evangelio a toda la gente. Y toda la gente es un grito de alegría, es gritar. O sea que, como el Irrinchi nuestro, pues es esa expresión de alegría que todos cuando ven en la proclamación, el alto del Evangelio, y luego ya lo pone en el leccionario, en la Biblia, la pone en el ambón y sigue la Eucaristía. O sea que se introduce la Biblia, el Evangelio, la palabra de Dios, y se recibe la palabra de Dios de esa manera. Y es una cosa muy bonita y muy intensa. Muchas gracias. Pues entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que cantar también a la Virgen, ¿no? De Arritoquieta, ¿eh? Estamos en el mes de mayo, además. Así que, pues entonces doy la bendición y luego cantamos a la Virgen. Igual las luces nos puedes encender. Bueno, pues también para mí es un gozo dar esta bendición. Y bueno, tú también me tendrías que bendecir a mí. También, la bendición la podemos dar todos a todos. Y yo también, pues lo que pedimos es también tus oraciones, las oraciones de la comunidad allí de las Siervas de María. Nosotros también nos unimos allí a toda esa misión y esa labor que estáis haciendo allí, con tanta ilusión y con tanta entrega. Es un gozo para Zumaya y para todos. Bueno, pues recibimos esta bendición. Si queréis nos ponemos de pie, porque la bendición al final es para todos. Y bueno, pues le pedimos al Señor esta bendición, que bendiga pues vuestra misión allí en Camerún, que os bendiga también a todas vosotras en esa misión de llevar el Evangelio, el amor del Señor, pues a través de una manera sencilla, con vuestras vidas entregadas,
Y pedimos también pues esta bendición pues para todos nosotros, que también pues estamos llamados también a anunciar el amor de Dios allá donde estamos, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Pues recibimos esta bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Pues podéis ir en paz. Os cantamos ahora a nuestra macho, a la Virgen de Arritoquieta. Arritoquieta. Itxasoko izarra,